Bueno, vamos a colocarnos esto, que este vídeo me da a mí que va a ser bueno. ¿Y bueno por qué? Pues porque os voy a hablar de lo que dice el título, la guía completa de cómo preparar una maratón. La maratón ya sabéis que es una de las carreras más importantes. Yo creo que todo corredor quiere terminar o quiere empezar su vida deportiva corriendo una maratón o muchas maratones, y es una prueba difícil de preparar, no es una prueba que se puede hacer de la noche a la mañana y necesita una preparación. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo hay que organizar la semana, de cómo hay que planificar cada uno de los bloques hasta llegar a la prueba, de cómo hay que alimentarse, de las tiradas largas, de cómo hay que hacerlas, de cuándo hay que hacer las tiradas largas. Hoy vamos a hablar de todo. Nos ponemos en modo maratón. Soy Juanpe Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera, y empezamos. Bueno, está claro que si estás haciendo este vídeo es porque o estás pensando en correr una maratón, tu primera maratón, o porque ya eres corredor de maratones y lo que estás buscando es mejorar tu marca. La maratón son 42 kilómetros y pico y eso son muchos kilómetros. Entonces, antes de nada, lo primero que os tengo que decir es que para correr una maratón hay que tener un bagaje deportivo importante. No podemos preparar una maratón en 6 meses ni en 4 meses si no hemos corrido antes. El proceso hasta llegar a la maratón debe ser un poco más lento y debemos ir pasando por todas las etapas, corriendo 5.000, carreras populares, 10.000, medias maratones, e irnos metiendo poquito a poco en kilometrada hasta enfrentarnos el día D a la maratón. Por eso yo siempre digo lo mismo, que no mata la bala sino la velocidad. Si nosotros, por ejemplo, cogemos una bala y se la tiramos a una botella, pues posiblemente no matemos a esa botella. Lo que mata a la botella es la velocidad de la bala. Entonces no mata la bala sino la velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que ser rápidos. No podemos ser resistentes solamente, sino que tenemos que ser rápidos. ¿Qué va a conllevar que seamos rápidos? Pues que estemos fuertes, y esa es una de las cosas muy importantes. Hay dos cosas que son súper importantes. Uno, la fuerza. Nosotros tenemos que estar muy fuertes para poder aguantar esos 42 kilómetros corriendo. Ya sabéis que siempre se habla del muro del kilómetro 30, el muro del kilómetro 30, el muro. Ese muro va a venir condicionado por esa fuerza. Si no estás fuerte, posiblemente ahí tu musculatura esté ya muy agotada y por eso no eres capaz de correr. O puede ser que por eso no seas capaz de correr. La otra cosa importante, la alimentación. ¿Qué pasa también en ese kilómetro 30? ¿Qué pasa en ese muro? Pues que si no has sido bien alimentado, tu depósito, cuando lleves ya los 30 kilómetros de eso, estarán al mínimo. ¿Y qué pasa con un Ferrari con un depósito al mínimo? Pues que por mucho motor que tenga, por muchos caballos que tenga, no va a caminar. Así que tenemos que tener una buena planificación de la alimentación para que cuando lleguemos a ese kilómetro 30, pues no tengamos nuestros depósitos abajo y podamos seguir corriendo por culpa de eso. Por un lado fuerza y por el otro alimentación. Y diréis, ya Juanpe, pero es que yo entreno por pulso y entonces el pulso es súper importante, pero a nivel cardiovascular posiblemente no tengamos problema en terminar una maratón. El corazón, a los ritmos a los que se corre una maratón, que es cercano al primer umbral, al VT1, que ya por aquí tenéis vídeos en los que os hablamos de los umbrales, pues son ritmos en los que podemos aguantar, o pulsos en los que podemos aguantar horas. Es por eso entonces que el trabajo de fuerza y el trabajo de alimentación tienen que ser muy importantes y muy bien planificados durante la temporada. ¿Cómo haríamos los entrenamientos de fuerza? Pues ya sabéis que hay dos tipos de entrenamiento de fuerza. Uno, el específico del deporte que estamos ejecutando, el deporte que estamos practicando, y otro, el ejercicio de fuerza compensatorio de la musculatura que no está trabajando, pero que nos va a reducir, en el momento que esté fuerte, nos va a disminuir la fatiga del resto de la musculatura que sí necesitamos que esté a tope mientras vamos corriendo. ¿Qué musculatura trabaja a tope para correr en este caso? Pues todos los ejercicios de sentadilla, de lunge, de todo lo que sea trabajo de glúteo, trabajo de gemelo, trabajo de isquiotibiales, ¿vale? Sobre todo los corredores, cuidado con los isquiotibiales, cuidado con los psoas. El psoas es un musculito ahí que está ahí en la cadera, que cruza desde la parte de atrás, desde las lumbares hasta la cabeza interna del trocante en el fémur. Pues todo eso hay que tenerlo fuerte. ¿Cuáles son músculos que no están ligados 100% a esa carrera a pie, que no son los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de correr? Pues por ejemplo todos los músculos del tren superior. ¿Qué pasa con el tren superior? Que si no tenemos un buen core, no tenemos una buena musculatura del cinturón abdominal, pues puede ser que nuestra postura cuando estemos corriendo y cuando llevemos 35 kilómetros, pues se vea afectada porque estemos más fatigados, y eso nos va a afectar a nuestras piernas y correremos de manera distinta y puede ser que tengamos molestias o que tengamos lesiones en los entrenamientos. Así que esas dos cosas hay que hacerlas: entrenamiento de fuerza específica de la musculatura que nos interesa para correr y complementario de la musculatura que nos ayuda a que la fatiga no sea demasiado alta.
Tema de la nutrición, pues la nutrición importante desde los entrenamientos. No se puede ir a una maratón sin haber entrenado la barriga antes. Y Juanpi, entonces si me tomo un par de geles en la maratón, un par de geles no, porque si nosotros vamos a tener un consumo de carbohidratos durante esas 3, 4 horas y media o 5 horas que estemos en la maratón, posiblemente con 2 geles que van a ser 50 gramos de carbohidratos, pues no cubramos el déficit que vamos a tener. Entonces, en competiciones, ¿cuántos geles tendríamos que tomar? La literatura científica lo que nos dice es que cuando estamos a tope, cuando estamos a un 75% aproximadamente de nuestro tope, por decirlo así, pues tendríamos que estar consumiendo en torno a 0,8 gramos de carbohidrato por kilo por hora. Entonces, si pesas 70 kilos, pues tendrías que tomar 7 por 8, 56 gramos de carbohidrato por hora. ¿Cuántos es eso en geles? Pues en torno a 2 geles por hora. Y dirás, Juanpe, madre mía, entonces en la maratón, si voy a tardar 4 horas, que me tomo 4 por 2, 8 geles. Pues más o menos sí, a lo mejor no, pero más o menos sí. Puede que el primer gel te lo salte porque viene ya del desayuno, del calentamiento, que te has tomado un gel previo a la salida. Pues bueno, por ahí te puedes escapar, pero por lo menos que te lleves 4 o 5 geles sí o sí, porque los vas a ir necesitando y vas a tener que ir comiendo a la vez que vas bebiendo también. Así que esa parte es importante. Y como digo, no hay que hacerla al día de la carrera, hay que irlo entrenando previamente. ¿Cuántos geles tienes que tomar en los entrenamientos? Pues menos que el día de la carrera, porque los entrenamientos serán con menos intensidades, o bueno, los habrá con series con muchas intensidades, pero es verdad que el estómago no tienes que tomarte tanto gel en un entrenamiento, sino que puedes reducirlo a por ejemplo, un 60%, la ingesta de geles en los entrenamientos. En vez de tomarte un gel cada media hora, en el caso de los 70 kilos, que serían 2 geles por hora, pues tomarte un gel cada 45 minutos, cada 50 minutos. Ahora que hemos hablado de las intensidades, vamos a hablar un poco de cómo planificamos la temporada de una maratón. Imaginemos, este día, el día D, es el día de la maratón. De ahí hacia atrás vamos a ir contando semana hasta la fecha de hoy. La primera semanita, ¿qué tendríamos? Tendríamos el tapering. El tapering es aquella semana en la que es previa justo a la competición, en la que se hace un ajuste de todas las intensidades y las cargas para que cuando llegues a la carrera, en esa semanita, en esa semana y media, se hace una descarga haciendo un recordatorio de estímulos, ¿vale? Y para llegar bien al día de la carrera. Entonces, día de la carrera, esa primera semana de tapering, semana de ajuste total precompetitivo. A partir de ahí, hasta la fecha de hoy, iríamos haciendo bloques. Esos bloques normalmente se suelen hacer de 3 semanas y una de descanso o 4 semanas y una de descanso. ¿De qué va a depender que sean 3 semanas o 4 semanas o incluso 2 semanas y una de descanso? Pues de la intensidad que metas en esas semanas intermedias. Si por ejemplo estás haciendo un trabajo de tempo en las zonas más bajas y tal, pues puede ser que puedas alargar 3 o 4 semanas y luego ya métela de descanso. Si por ejemplo estás haciendo trabajo de muchísima intensidad, con trabajo de HIIT, trabajo en pista, con series de sprint, con mucha intensidad, pues a lo mejor con solo 2 semanas ya has conseguido crear la fatiga necesaria para necesitar una semana de descanso. Entonces, día de la prueba, semana de tapering, imaginaros que hacemos 3 semanas de carga, una de descanso, 3 de carga, una de descanso, 3 de carga, una de descanso, 3 de carga, y así iríamos hasta nuestra fecha de hoy. Siguiente pregunta, Juanpe, ¿qué meto en cada una de esas 3 semanas y una de descanso? ¿Cómo me voy organizando eso? Ahí es donde está la madre del cordero, ahí es donde está todo lo que hacemos los entrenadores, todo el trabajo que hacemos nosotros desde nuestra casa con los datos que nos dais vosotros, con los datos que tenemos a través de plataformas como Garmin o dispositivos que tengáis o potenciómetros de carrera a pie o lo que sea. Pues yo, por ejemplo, en mi caso lo que voy haciendo es que voy adaptando semana a semana a mis deportistas para cumplir unos objetivos concretos en cada uno de esos bloques. Por ejemplo, yo veo que hemos terminado un bloque en el que nuestro umbral, nuestro consumo máximo de oxígeno ha llegado a su máximo, veo que esas series ya no las puedo seguir haciendo sin subir primero el techo, pues bueno, a lo mejor el bloque siguiente lo que decido es meter series muy cortitas, series al sprint, series de trabajo de HIIT, series de tal, y mucho trabajo aeróbico. Con eso vuelvo a hacer un trabajo de intensidades muy alta y cuando pasan las 3 semanas vuelvo a revisar datos. Reviso datos, veo semana a semana qué ha ido pasando y cuando pasan las 3 semanas cojo, analizo todos los datos y veo si realmente he cumplido el objetivo que tenía antes, ¿vale? Entonces así voy cerrando un bloque con otro bloque y siempre dependiendo del deportista, porque hay deportistas a los que les puedes meter más volumen, a otros menos, a uno a los que le tienes que meter mucho volumen al principio y dejarle más las intensidades para el final porque necesita coger un poquito más de ritmo, gente que viene muy entrenada, gente que viene de otros deportes, por ejemplo, la gente que viene del fútbol suelen tener las piernas muy fuertes, entonces tienen menos riesgos de lesiones, pues bueno, todo eso se va haciendo de manera individualizada. Y cada bloque de esos de 3 semanas y una de descanso,
pues va a depender de muchas cosas, va a depender de cómo el deportista se va adaptando semana a semana al entrenamiento que le vas poniendo. No hay una norma que diga, pues el bloque antes del tapering vas a hacer trabajo de... Bueno, ahí más o menos se suele hacer trabajo de tempo, o sea, trabajo de ritmos de competición, ese sí más o menos está claro, pero a partir de ahí hacia atrás no se podría decir, pues mira, aquí vamos a trabajar consumo de oxígeno, aquí vamos a trabajar capacidades anaeróbicas, aquí vamos a trabajar un trabajo más de tempo bajo, tempo alto, zonas umbral, zonas de consumo, consumo de oxígeno, zonas de estado estable de lactato, ¿vale? Todas esas zonas pues las iremos metiendo en cada uno de esos bloques e incluso habrá bloques de esos en los que se trabajan varias cosas. De hecho, siempre se trabajan varias cosas. Y entonces en un mismo bloque, en un mismo bloque, en unas semanas distintas de un mismo bloque, pues puede ser que trabaje, por ejemplo, el estado estable de lactato, trabaje FTP y trabaje un poquito por encima del FTP, ¿vale? Todo eso se puede trabajar y con eso estarías trabajando en esa zona de ese umbral que, bueno, que nos puede servir bien. O sea, nos puede valer si realmente es eso lo que necesita ese deportista. En fin, que me estoy liando aquí ya con un montón de cositas de entrenamiento y lo mismo os hago un lío. De esto tengo mucho publicado, podéis buscar vídeos por ahí, escrito, tengo muchísimos escritos en la revista Planeta Triatlón. Acordaros que no somos solo un canal de YouTube, sino que tenemos también la revista Planeta Triatlón, que es lo realmente pepino de todo esto. Así que ahí podéis buscar información y si no, pues podéis preguntarme también aquí abajo, ¿vale? Yo intentaré responderos a los que vaya pudiendo, cuando voy pudiendo, pero intentamos responderos casi siempre. Así que si tenéis dudas sobre eso, que no sean muy concretas y específicas de cada uno, pues abajo en comentarios lo vais poniendo y nosotros vamos comentando. Bien, hemos hablado de fuerza, hemos hablado de nutrición, hemos hablado de planificación y os dije antes que íbamos a hablar de cuándo meter la tirada larga. Yo particularmente, la tirada larga que aconsejo para maratón, siempre digo que sea en torno a 2 horas y cuarto. Si no has corrido nunca nada y te da miedo porque quieres tal, 2 horas y media. Pero aunque vayamos a tardar 4 horas, más de 4 horas en una maratón, yo no metería tiradas de 3 horas o 3 horas y pico porque eso puede que nos lleve a lesión. Y esa es la parte importante de cuándo meter las tiradas largas, es que lo hagamos en una semana en la que podamos descansar. Porque las tiradas largas al final nos dejan muy tocados, son entrenamientos muy duros que son casi competiciones y eso nos puede hacer que nos carguemos la planificación porque nos aparezca una lesión. Si hacemos tiradas largas muy cercanas a la prueba, pues eso, a 3 semanas, 4 semanas de la carrera tengamos una lesión y no nos deje correr. Entonces, importante, la tirada larga, máximo 2 horas y cuarto, 2 horas y media y en un día, en una semana en la que la semana siguiente sea de relax, que podamos descansar la musculatura de toda esa carga que lo vamos a generar con esas tiradas largas. Y con esto quiero volver al principio, al no matar la bala, sino la velocidad. ¿Qué es lo importante de una maratón? Estar fuerte, estar rápido, ser capaz de hacer kilómetros con una buena técnica de carrera, ser capaz de sostener un ritmo, aguantar unas cadencias adecuadas. Hay una serie de cosas que son importantísimas y que si no se cumplen, yo particularmente recomiendo no enfrentarse a la maratón. Por ahí tengo algo publicado en el que decía cuándo tienes que pasar de una distancia a otra. Yo creo que enfrentarse a una maratón mínimo sería que la persona que sea tenga menos de 2 horas en media maratón y que a partir de ahí, a partir de esa media maratón que baja de 2 horas, tenga un plazo importante, por lo menos yo diría que hasta un año, hasta su maratón. O sea, que intentemos ser primero rápidos en una media maratón, para eso seríamos rápidos antes en un primer 10K, pero que no vayamos a una maratón con medias maratones de 2 horas y pico, porque 2 horas y pico en media maratón nos vamos a ir a 4 horas y pico largas en maratón y eso crea una fatiga brutal. Y eso está muy relacionado con una lesión. Entonces, hay que ser inteligente. Y si queremos aguantar mucho nuestra carrera como deportista, si queremos que no sea un one shot, que no sea solo quiero correr una maratón y ya está y aquí lo dejo, sino que lo que queremos es ser realmente un atleta y un deportista, tenemos que cuidarnos de las lesiones. Así que yo os recomendaría que primero vayáis quemando etapas, os hagáis rápidos y veloces y fuertes, porque eso va a ir asociado a la fuerza con la velocidad, y una vez que estemos realmente preparados, entonces irnos a por la maratón. La maratón es una carrera espectacular. Yo creo que es la carrera más importante. O sea, por mucho que queramos ver que carreras de 70, 80 o más de 100 kilómetros pueden ser duras, yo creo que ahí se trabaja mucho por debajo del umbral 1, pero la maratón yo creo que es una carrera en la que podemos sostenernos arriba y yo creo que es de lo más duro, si no lo más duro que se puede correr. Y poco más, como he dicho antes,
Cualquier cosilla o consulta o lo que sea, lo dejáis abajo en comentarios. Espero que os haya ayudado este vídeo, y para los que quieran ver cómo se mejora, por ejemplo, una media maratón en menos de 1 hora 40, pues tenemos vídeos por aquí, muchos vídeos en los que explico muchas cositas y os hablo de las series más concretas. Os invito a que los veáis. Y ya está, como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, os ha resultado entretenido, pues que compartáis, que os suscribáis, que lo paséis por los grupitos del WhatsApp, vuestros grupos de club de corredores, que seguro que a alguno le viene bien. Y no solo entre corredores, sino también entre triatletas de larga distancia, porque al final en las largas distancias se termina corriendo una maratón, así que todo esto les viene bien también a los triatletas. A mí personalmente, que me sigáis en redes sociales en @JuanPVázquez, seguidme en Instagram, que subo contenido muy chuli. Y poco más, que seáis buenos, que entrenéis mucho y que busquéis en el calendario alguna maratón, que hay que entrenar, que está el tiempo, que hace muy buen tiempo ahora para correr. Bueno, nos vemos en el asfalto. Chao, chao.